distinguirlas. Entonces, necesitamos instrumentos que complementen nuestros sentidos. Son partículas que no tienen aroma, que no podemos tocar, o al menos que si las tocamos no las podemos percibir. Entonces, nuestro cuerpo está limitado a no identificarlas y requerimos instrumentos que nos ayuden a detectar esa presencia y a cuantificarla para poder, porque tenemos la necesidad de hacer algunos productos que son dañados o afectados por la presencia de dichas partículas. Entonces vamos a entrar en materia. Voy a irme a pantalla completa para presentarles el siguiente material. Lo primero que tenemos que saber es qué es un cuarto limpio. Y bueno, aquí en México la palabra cuarto la asociamos mucho hacia habitaciones, ¿no? Pero realmente esto compete a una normativa. Por si pensaban que este era nada más un chiste, que sí intentó serlo, pero realmente lo que tiene que ver con la calidad del aire interior para una vivienda está gobernado por otro tipo de normativas que tienen que ver con el diseño ecológico y sustentable de edificaciones. Que si yo vivo en un edificio de 20 pisos, que no me envenene el aire que respiro dentro del edificio por ser un espacio cerrado que no tiene ventanas donde pueden ventilar la habitación. Les pido de favor que apaguen todos sus micrófonos, ya que esta aplicación me quita la presentación si alguien deja abierto su micrófono. Muy bien, entonces así, una, una norma que tiene que ver con diseño arquitectónico y con salud, higiene, pero ya en ambientes habitables, es la certificación LEED, que esa puede ser tema de una siguiente conferencia. Lo que sí nos compete es un cuarto limpio de uso industrial. Un cuarto limpio es una instalación o un dispositivo que tiene controles para la contaminación del aire. Es decir, tiene filtración, tiene un sistema de aire acondicionado con características específicas. Incluye también la limpieza de superficies, pero no es necesariamente el interés de esta norma. Yo no voy a calificar si hay polvo o bacterias en una superficie. Yo lo que voy a calificar es que el aire dentro de ese ambiente de trabajo no me aporte contaminantes a los productos. ¿Sí? Entonces, esto permite que nosotros tengamos operaciones productivas libres de defectos por contaminantes invisibles que se pueden transportar por el aire. Bien, vamos a definir ahora, si ya sabemos que un espacio confinado es un espacio libre de contaminación, ¿quién sería el que necesita? Industrias como el consultor, el usuario de un cuarto limpio, el diseñador de una construcción que involucre un área libre de polvos, ya sea una cabina de pintura para uso automotriz. Me ha tocado visitar cabinas de pintura para las empresas que hacen los espejos para la carcasa del espejo retrovisor para Audi. Entonces, son empresas automotrices que tienen niveles y estándares de calidad muy altos y se requieren espacios libres de contaminación porque esos pequeños briznitas de polvo que son invisibles a la vista salen en una inspección como un defecto de pintura porque pueden provocar reacciones químicas o físicas en los materiales que se están fabricando. O pueden quedar atrapados produciendo cortocircuitos en circuitos de computadora, etcétera, etcétera. Entonces, los vendedores de filtros, de sistemas filtrantes, de gabinetes de seguridad, para validar sus materiales pueden requerir estar siendo producidos porque tú no quieres que un filtro contaminado te arruine el ambiente libre de contaminación de uno de tus clientes, ¿de acuerdo? ¿Quién más puede necesitar? Industrias específicas como los microelectrónicos. Las computadoras de nuestros coches, aquí en el estado, en Nuevo León, tenemos manufactureras como Kia, como Hyundai. En estados del centro está Toyota, Honda, BMW, Volkswagen, las tres grandes, ¿verdad? Entonces, todos estos microcomponentes requieren de un ambiente libre de polvo, porque no queremos que una computadora falle en un coche y vaya a producir un accidente de consecuencias graves, ¿de acuerdo? Entonces, tecnologías biomédicas, todos los dispositivos como las rótulas, los reemplazos de, digamos, de coyunturas en el cuerpo humano que se utilizan
para reemplazar caderas o rodillas de una persona, micromecánicas, insumos ópticos, ¿sí? De acuerdo, como lentes, ya sean los pupilentes o ya sean lentes para uso de industria aeroespacial. Todos estos insumos requieren un ambiente controlado. Como les comentaba, la pandemia disparó también la producción de muchos otros insumos de uso en ciencias de la vida, llámese todo lo que son para cuidado de la salud. Aquí está viendo una operación de fabricación de cubrebocas. Nosotros no queremos que si tenemos un cubrebocas N95 venga con contaminantes, ¿de acuerdo? Entonces, estas son operaciones que requieren específicamente revisar la calidad de la filtración provista en sus operaciones. Investigadores y clínicas y hospitales. Entre los investigadores de aquí en México, yo puedo mencionar la Universidad Nacional Autónoma de México, que cuenta con nuestros instrumentos, ¿sí? Y clínicas y hospitales. Por ejemplo, aquí nos queda cerca el doctor, no es el Hospital San José, que es parte del Zambrano de León, donde tienen quirófanos donde no puede haber, donde hay cultivos de, por ejemplo, los injertos de piel, todos estos eh, digamos, materiales delicados que pueden provocar una infección en el paciente, se tienen que controlar los ambientes donde se manejan, se operan y se colocan para poder ser usados durante una operación, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos son espacios que requieren alto control de contaminación. Industria farmacéutica, pues obvio, los diseñadores, los fabricantes, es decir, las actividades productivas, investigación y desarrollo, van a requerir que sus espacios no aporten, eh, digamos, perdón, ahí por el botonazo, que no aporten productos ajenos a los componentes que ellos están utilizando y deben de garantizar para que los resultados sean repetitivos y reproducibles, tener un ambiente en el cual no hay factores externos que alteren el producto. Otro que es a lo mejor no considerado muy técnico, pero en realidad sí está regido por este tipo de ambientes de trabajo, es la industria cosmética, ya que la mayor parte de estos componentes tocan la piel humana y pueden producir reacciones alérgicas o pueden producir irritación o infecciones en caso de que acarreen contaminantes. Entonces, aparte de que la indumentaria para el ingreso y el trabajo en estos requiere ropas específicas que no suelten pelusas, o sea, ya la ropa de algodón está súper prohibida, tiene que estar cubierta con batas especiales, guantes, cubrebocas y pues prácticamente ustedes pueden ver la indumentaria de las personas que van trabajando. Entre mayor sea el grado de limpieza, mayor es la cantidad de equipo de protección personal. Ya no basta, por ejemplo, como en estos casos, donde podemos estar con nuestro cabello suelto, ya que en este punto, pues cualquier partícula de esta está siendo, digamos, filtrada o transferida fuera de la habitación por ductos de extracción. Y entonces, conforme va aumentando el nivel de exigencia, también la vestimenta acompaña el grado de filtración y al grado de inspección. Entonces, tenemos ahora una norma que nos ayuda a darle una calificación al grado de limpieza. Existen 9 grados de limpieza dictados por la norma ISO 14644. Este es un documento que recomiendo, si ustedes lo requieren, lo compren de ASTM. Estos son documentos con derechos de con derechos de autor que no se pueden obsequiar o distribuir de manera libre porque se infringe un derecho de autor. Entonces sí tiene que haber un propietario y una transacción con la casa editora, que sería la ISO. Y es un documento que es una guía paso a paso de cómo realizar la prueba. Si ustedes quieren un instructivo exacto, preciso, esa es la norma. ¿Sí? Nosotros estamos tratando ahorita de analizar esa norma y vamos a darles una síntesis de los pasos, ya que revisar la norma pues, nos ocuparía cerca de un par de días y pues vamos a tener que hacer cosas específicas para cada uno, ya que no todas las industrias tienen la misma categoría de cuarto limpio. Ya estuvimos viendo que hay diferentes necesidades y por eso tenemos aquí una tabla con diferentes valores. Lo que tenemos aquí es la cantidad máxima de partículas que se permiten
para los espacios de cuarto limpio. Estos son los valores de umbral. Si yo, imaginemos que una inspección de un cuarto limpio es como si fuera un examen. En ese examen, si yo quiero hacer un ISO de clase 1, solamente van a permitir que yo tenga como máximo un conteo de 10 partículas que sean superiores a 0.1 micra. Es decir, vamos a ponerlo en perspectiva. Permítame oscurecer la pantalla para usarla como pizarrón. Y imaginemos que esta longitud de aquí es 1 metro lineal, ¿de acuerdo? Sabemos que 1 centímetro es 1/100ª de metro, ¿verdad? Sabemos que 1 milímetro es 1 metro dividido en 1000 fracciones. Por eso son milímetros. Estos serían centímetros. La micra es 1 milímetro dividido entre 1000 o es 1, 1/1000ª de 1 metro. ¿Sí? 1 metro dividido en 1000 fracciones de la misma proporción es una micra y tiene la representación así. Cuando hablamos de microbios, bacterias, estas son las unidades de medición. Incluso algunas partículas se miden en nanómetros, ¿sí? Que es 1 entre 1 por 10 a la menos 9, ¿sí? Son partículas diminutas, ¿ok? Entonces entramos aquí en conciencia de qué tamaño tiene que ser la partícula y cuántas debo de encontrar. ¿Qué tipo de filtración necesito para hacer un ISO clase 1? Esta es el tamaño de partícula que me va a calificar o a descalificar. ¿De acuerdo? Tenemos otros cuartos menos exigentes. Por ejemplo, los electrónicos se trabajan en estas clases 7, 8, 9. ¿Sí? Algunas operaciones cosméticas, ensambles de medicamento, están en estas regiones y dependiendo del uso, oye, si yo nada más estoy empacando cubrebocas, pues me puedo ir a un ISO 9, ¿no? Pero todos van a tener calificaciones. ¿Sí? Por ejemplo, aquí puedo ver que esta fracción tiene un dígito menos, entonces esta cantidad de partículas, 35.200.000 partículas con dimensión de media micra o superior, me van a calificar un ISO clase 9. Y yo tengo que hacer 10 veces menos partículas en un clase 8 y 10 veces menos partículas y así cada vez voy haciendo múltiplos de 10. Entonces prácticamente va aumentando la exigencia de limpieza. O sea, cuando esto sube, la cantidad de partículas siempre es menor. Muy bien, entonces esta es una tabla, la tabla 1 de la norma que define la concentración máxima, ¿sí? De partículas que yo voy a utilizar. ¿Ok? Al ratito vamos a ver cómo estos números se ven en la pantalla de un instrumento. No es nada más ver la pura teoría, vamos a poner en su vista un instrumento de medición para que relacionemos una información con la otra. Por favor, mantengan en mente que, por ejemplo, estos grados de limpieza no me requieren evaluar este tamaño de partículas, ¿de acuerdo? Otra tabla que yo tengo que utilizar cuando estoy trabajando con una norma es saber la cantidad de ubicaciones que tengo que hacer un espacio. Y vamos a poner aquí un ejemplo, ¿de acuerdo? Yo tengo, imaginémonos un cuarto que tenga 5 metros cuadrados, ¿verdad? Aquí me dice que si mi área es de 2 metros cuadrados, yo reviso una sola vez, en un solo lugar. Si yo tengo 4 metros cuadrados, voy por 2 veces. Si yo tengo 6, ya brinco y voy aumentando la cantidad. Entre más grande sea el área, más veces voy a tomar lecturas. Muy bien. ¿Y de qué forma voy a plantear esto en mi instalación? Digo, está bien, esta tabla es solamente una fracción, la tabla tiene como 50 valores y pues abarca bastantes dimensiones. Por cuestiones de espacio yo hice solamente un enfoque a las primeras 10, 15 valores, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo que saber el largo y el ancho de mi ubicación. ¿Qué cantidad de estaciones de trabajo existen dentro de esto? Pues va a variar según la instalación de cada uno de ustedes. Pero yo lo que quiero saber es, ok,
cuál es el área, ¿verdad? Yo quiero saber cuántos metros cuadrados de superficie tiene mi cuarto limpio, ya que yo tengo que dividir esto entre la cantidad de ubicaciones. Entonces vamos a tomar, dijimos un ejemplo de 5, yo quedo entre 4 y 6, entonces yo voy a tomar la de 4 y voy a hacer mi operación. ¿Sí? Perdón, discúlpame, 5 está mal hecho, vamos a hacer 50 y voy a tomar aquí. Entonces yo tengo 50 metros cuadrados, selecciono 10 ubicaciones y dice la regla, dice la n cantidad de ubicaciones de la tabla dividido entre la cantidad de área. Entonces yo tengo 50 dividido entre 10, yo tengo 5 ubicaciones. Muy bien. Entonces esa es la cantidad de zonas. Entonces si yo tengo 50 metros cuadrados, yo voy a elegir las que sean más representativas y elegir mis ubicaciones. Por ejemplo, si aquí tengo operaciones de ensamble, aquí tengo operaciones de manejo de materiales, si aquí tengo operaciones de envasado, voy a poner las zonas críticas. Esas 5 ubicaciones las voy a ubicar tratando de tener un área distribuida de manera equitativa. Es decir, vamos a medir 5 ubicaciones de 5 metros cuadrados cada uno y vamos a estar midiendo en esa superficie de terreno en las áreas que sean representativas o la palabra que utiliza la norma es la zona que mejor caracteriza esa sección. Oye, aquí tengo yo una campana de no sé, clase 5, ¿no? Entonces yo acá tengo un ensamble, aquí tengo un envasado, aquí tengo un manejo de materias primas. Las áreas críticas las voy a atender una por una. ¿De acuerdo? Esto va a variar conforme cada usuario. La norma nos da el principio, pero el final lo planteamos nosotros en nuestras ubicaciones. Aquí hay un ejemplo de un plano de un cuarto limpio. Muy bien. Tenemos áreas dimensionales, tenemos lo largo y ancho, ¿verdad? Se clasificaron cuántas zonas de inspección. Aquí se decidieron 20 conforme a las dimensiones. Entonces, ¿qué tenemos que tener aparte para poder decir cómo voy a hacer mi procedimiento? Porque todos estos parámetros me ayudan a determinar cómo me voy a comportar con el instrumento ya en campo, ¿de acuerdo? Tengo que tener de datos área, altura, clasificación y grado de limpieza. El tipo, por ejemplo, el grado de limpieza viene de la tabla A1, ¿verdad? Habíamos visto que teníamos que tener cantidades específicas para poder pasar ese examen y calificarnos como cuarto limpio clase 8, clase 7, clase 5, según la norma ISO 14644. Estamos hablando únicamente del capítulo 3, ¿de acuerdo? Entonces, otra cosa de la que tenemos que tener noción es el tipo del flujo. Estas filtraciones que les he mencionado desde un principio de la presentación tienen que estar cumpliendo también especificaciones. Al ser un ambiente controlado, aparte de que tenemos que asegurar que no haya partículas, tenemos que asegurarnos cómo se van a comportar las partículas que se pueden desprender de nuestra piel, de nuestra ropa o pueden ser transportadas por nuestro calzado. Aunque se trata de mitigar todas las posibles causas de contaminación, sigue habiendo necesidad de tener más controles aparte del equipo de protección personal y la filtración. El resto no se va a dar solo. Entonces, el tipo de flujo me va a proveer también otro control. Y tercero, en mi reporte de evaluación, yo tengo que poner el estado operacional de mi instalación. Este es el plano de antes de que se construya. Voy a medir antes de que se poble la maquinaria, voy a medir con la gente trabajando. Ahorita vamos a ver en detalle cuáles son los estados operacionales que deben formar parte de su reporte de calificación bajo ISO 14644. Muy bien. Con los parámetros que tenemos, necesitaremos usar varias fórmulas que me van a calcular. Ya habíamos visto la dimensión de la partícula.
Ya habíamos visto que para clasificarse yo tengo que elegir una clasificación, tengo que ver cuál es la partícula y medirme contra la partícula que estamos viendo, ¿sí? Si yo no logro la cantidad de partículas, no me puedo declarar clase 7, clase 8 según esa tabla a 1. La segunda es cuántas veces voy a medir en una zona. Y ahora la tercera es cuánto tiempo o cuánto volumen de aire necesito yo configurar en mi equipo para poder cumplir con las características de una medición para mi clasificación ISO. Entonces, lo que voy a hacer aquí es que yo voy a tomar en consideración la sección del apéndice A, en la sección 4.4, donde me dice que debo de establecer el tipo de volumen según la ubicación. Habíamos dicho que, por ejemplo, aquí habíamos contado 20 ubicaciones. La pregunta que se resuelve con esta parte del apéndice es cuánto tiempo o cuánto volumen debo de censar con el instrumento para obtener una buena muestra y poderme calificar. Bien. Entonces aquí me dice que mi volumen de muestreo se tiene que ver aquí con detectar al menos 20 partículas con lo que es el límite de la clasificación. Este es el límite que sale de la tabla A1, ¿sí? Y esto lo debo de multiplicar por 1000 para obtener el volumen en litros, ¿ok? Entonces, lo que yo veo aquí abajo es que me pide un requisito mínimo. Mi prueba tiene que cumplir con un volumen mínimo de 2 litros. Oye, que yo tengo que con 1.5, según si esta fórmula me sale en 1.5 litros, yo tengo que sujetarme a una regla mayor. Si este volumen es menos de 2 litros, yo como quiera voy a dar un, una evaluación de 2 litros, ¿de acuerdo? Oye, que me pide, no sé, 4 litros, mi fórmula, ¿verdad? Suponiendo que conforme a la característica física de mi cuarto limpio, mi clasificación y y las partículas que estoy evaluando, me sale que son 4 litros, ¿de acuerdo? Ya que llega a este punto, yo tengo que evaluar si mi instrumento, los instrumentos que nosotros proveemos te dan 2.8 litros por minuto, ¿de acuerdo? Entonces, en un minuto haces 2.8 y no alcanzas a hacer los 4 que te pide tu fórmula. Si tú lo dejas 2 minutos, vas a tener, son 5.6 litros, ¿verdad? Entonces te vas a pasar. La norma te dice que tienes que hacer o 2 litros o que tu norma tiene que durar, tu prueba tiene que durar más de 60 segundos, ¿sí? Si tu prueba la resuelves antes de 60 segundos, descartas ese y tú como quiera mides 60 segundos. Oye, tu prueba te pide medio litro, pues tú como quiera haces el mínimo de 2 litros, si no esa evaluación queda descartada. Entonces son valores para que los muestreos sean significativos y sean validados por nuestro auditor al momento de calificar el cuarto limpio. Oye, que a mí me pide a una prueba de, no sé, de 70 litros. Ah, pues esa prueba me va a durar aproximadamente 38 minutos. Entonces ya libré la de 2 minutos, ya libré la de un solo litro y yo tengo que configurar mi instrumento para medir esta cantidad de tiempo a fin de cumplir con el volumen que resultó de mi fórmula. Entonces, esa es la forma en que yo determino si yo voy a ir operando por volumen o voy a operar en función de tiempo. Entonces, estamos viendo cómo vamos progresando. ¿Qué clasificación necesito? ¿Cuánta superficie tengo? ¿Cuántas veces dentro de esa superficie? Ya que tengo fraccionado mi superficie en cantidad de ubicaciones, en cada ubicación, por cuánto tiempo o por cuánto volumen voy a medir. Ahora vamos a la siguiente parte del reporte. Tenemos que reportar qué tipo de flujo tiene nuestra instalación y existen definiciones que debemos de considerar. Un flujo unidireccional es aquel que va en una sola dirección y está controlado. Normalmente estas instalaciones tienen un sistema
de ventilación en la parte superior que forza el aire para que entre en unos filtros, y estos filtros son de alta eficiencia y van a permitir y van a filtrar las partículas para proveernos el grado de limpieza, ¿sí? Esto de aquí para arriba es competencia de otro proveedor diferente al del equipo de medición. Entonces, yo lo que voy a hacer es evaluar la limpieza aquí. Sin embargo, ahorita todavía no estamos hablando de la prueba física, estamos hablando de las definiciones que nos van a permitir reportar datos correctos en mi reporte. Entonces, mi flujo tiene que ser un flujo laminar, no puede haber turbulencias. Si no debería haber turbulencias. Si aquí llega a haber una partícula, la partícula es proyectada al suelo y extraída a nivel del suelo, ya que el piso es una rejilla. Y esto sale por fuera y se filtra, porque si estamos hablando de riesgos biológicos, pues no queremos aventar eso al aire libre, ¿no? Entonces pasa por otro sistema de filtros y tiene un manejo específico. Entonces, este se llama flujo unidireccional, ya que es un flujo laminar constante en una sola dirección. Entonces, todo lo que hacemos, las exhalaciones de la persona no tocan los productos que se están manejando. Hasta ese punto es el control. No dejamos que las cosas se acomoden solas. El aire incluso es manejado de una forma controlada. El otro tipo de flujo que existe es un no unidireccional. ¿Qué significa? Que no sale en una línea recta, sino que el aire circula y es extraído por otras direcciones diferentes a la lineal, correcta. Entonces, aquí como vemos, se ilustra la presencia de pequeñas turbulencias en donde no hay la extracción. Sin embargo, pues este es un control admisible para el cumplimiento de esta norma. Entonces, hasta ahorita vamos bien. Tenemos flujo direccional. Este es un flujo laminar. Este otro también es un flujo laminar, solo que para este grado de trabajo o para esta industria no es necesario una instalación de esta categoría y puede optar por algo más simple como la extracción por rejillas laterales. ¿Sí? Eh, Creo que se repitió aquí. Los cuartos limpios pueden tener dentro de sus instalaciones zonas con ambientes controlados que también son clasificadas bajo las mismas reglas que un cuarto limpio. ¿Se acuerdan que la norma nos pedía pruebas de 1 minuto o pruebas superiores a 2 litros? O sea, estos son los mínimos, porque hay zonas que son pequeñitas como estas, que van a tener, no sé, 1.2 metros de largo por 60 centímetros o 90 centímetros de ancho. Y ahí yo también tengo que evaluar el grado de limpieza, porque la norma abarca cuartos limpios e instalaciones con ambiente controlado. Estas son las instalaciones con ambiente controlado diferentes al cuarto limpio. Son se llaman campanas. ¿Qué se maneja aquí? Posiblemente gases tóxicos, posiblemente riesgos biológicos, simplemente productos que no deben llevar una brizna de polvo y no tienen por qué ser riesgosos todo el tiempo. Entonces, este es otro tipo de espacio que requiere la evaluación bajo la misma normativa con los mismos parámetros de calificación. Muy bien. Al final yo tengo que registrar mis resultados y esto nos está acercando a la primera parte de nuestra exposición, en el cual hemos ya definido qué clase de cuarto limpio requiero, cuántas zonas en la distribución de superficie, cuánto tiempo voy a muestrear, qué más datos voy a incorporar a mi reporte y luego lo que son los registros de los resultados, ¿sí? En el resultado me piden registrar el resultado de la medición, incluyendo el objetivo, ¿sí? La cantidad de partículas por volumen individual para muestra de cada tamaño de partícula que sea apropiado para calificar la clase de ISO. Si yo tengo partícula de, digamos, 0.3, 0.5 y 5 micras, ¿verdad? O una micra, perdón, sería 1.0. Yo tengo que poner los resultados de cada uno de estos reportes para mi calificación. Digo, no, los resultados de cada
de los conteos de cada tipo de partícula. ¿Ok? Estamos hablando de la palabra conteo porque no las estamos midiendo una por una. Al menos no nosotros, el aparato sí. ¿Ok? Ahorita vamos a explicar acerca de la tecnología, cómo funcionan los contadores de partículas, que es nuestro siguiente tema. Entonces, registramos el resultado de la medición. Vamos a hacer una clasificación por cada tamaño de partícula y tenemos que tener un modo de cálculo de concentración. ¿Sí? Es decir, perdón. Hay unos instrumentos que ahorita vamos a poner en perspectiva, que vamos a analizar, que son los gravimétricos, que reportan la concentración ya no en conteo de partículas por metro cuadrado, metro cúbico, sino que estamos hablando, o por litro, perdón, que están hablando de miligramos por litro, que esa es otra medición que tenemos que considerar. Nuestros instrumentos podemos generar, digamos, de nuestras marcas Particle Plus o AIRI, pueden generar 45,000 reportes de conteos de partículas en su memoria, lo cual es una característica muy útil a la hora de administrar la información que podemos descargar una computadora. Muy bien. Vamos a ver. Ya entendimos por qué necesito medir, qué necesito medir y cómo necesito medirlo. Ahora vamos a preguntar y a responder la pregunta del ¿con qué instrumento voy a satisfacer estas mediciones? Ya que en el mercado hay proveedores. Estamos hablando de que como mercado de provisión, desde aplicaciones comunes como segundamano.com, Mercado Libre, aguas con esas gentes que venden estos instrumentos en Internet. Ahorita vamos a explicar la razón técnica. No nos vamos a quejar simple y sencillamente porque existen, nos vamos a determinar los argumentos técnicos para elegir los instrumentos adecuados conforme a la industria que yo trabajo. ¿Ok? Vamos a hacer la primera definición. Los primeros instrumentos que empezaron a determinar cómo se medían y se contabilizaban las partículas utilizaban el procedimiento que se llama gravimétrico. ¿Qué significa? Que por medio de un peso de la masa podíamos saber y contabilizar más o menos qué concentración era mayor. Esos instrumentos cuentan con filtros y tienen rejillas. Estas rejillas, la primera, es, digamos, vamos a utilizar una nomenclatura fácil, ¿sí? Vamos a hacerlos como las tallas de la ropa, ¿no? Estas serían grandes, medianas, chicas, y esta sería extra chica, ¿sí? Entonces podemos determinar 4 tamaños de partículas. Esto va a filtrar y nada más las partículas más grandes quedan fuera. Por cierto, no había mencionado que para la norma que estamos hablando, la partícula máximo es de 5.0 micras. Cualquier partícula que supere esto se le considera macropartícula y tiene que ser reportado por separado. En esta norma vamos a medir desde 0.1, desde una décima de micra hasta 5 micras máximo. Cualquier medición arriba de 5 es otra industria y es otra norma. No es que no la podamos medir, es que no, a la norma no me la va a calificar. Entonces es un dato inútil para esta norma que estoy trabajando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner un filtro que voy a pesar en una balanza analítica y lo voy a colocar en el instrumento. Prendo la bomba y por aquí va a ingresar aire y por aquí va a salir el aire y las partículas van a quedar atrapadas. Después de que termino la prueba, cada uno de estos filtros es puesto en un compartimento especial y se tiene que manejar. Cuidado extremo porque si yo la manejo al aire libre, agarro partículas del aire libre. Entonces tiene que ser un ambiente muy difícil o muy limpio para poder evitar contaminar el filtro en la instalación o en la desinstalación. Y yo mando esto a un laboratorio a que me dé el peso. Yo no lo puedo pesar en campo. Bueno, sí lo puedo pesar en campo, pero estoy como que con la posibilidad de que se me contamine en campo, ¿no? Entonces, para ser imparcial, ser objetivo y ser preciso, tengo que mandar a un laboratorio que dentro de 7 lindos días me va a decir cuántas partículas tengo en cada una de mis 4 dimensiones, ¿verdad? Entonces es un método muy preciso
Es de los mejores, pero no es una medición instantánea. Entonces, los contadores de partículas gravimétricos, pues tendríamos que ver su utilidad y va a depender de la configuración o el diseño del fabricante para que me pueda dar el servicio. ¿Sí? Sin embargo, esta norma ni siquiera escribe en ninguna parte de su redacción la palabra medidor de partículas por metro gravimétrico. Está fuera de la norma. Y aquí están las tres causas. Los filtros se validan por un laboratorio. Eso es un proveedor externo aparte de tu aparato. Necesitas otro proveedor y los tiempos del proveedor más los traslados. ¿Sí? Las unidades de medición no son las que pide la norma y el método no va a ser, no siempre, y va a depender de la electrónica del equipo, no siempre va a reportar valores de manera instantánea. ¿De acuerdo? Otro tipo de instrumentos de medición. Otra tecnología utilizada desde los años 70 a la fecha es el conteo por partículas utilizando el principio de fotometría. Tenemos un haz de luz de alta concentración semejante a un láser o puede ser un láser y va a haber un flujo. Todos los instrumentos van a tener una bomba porque tenemos que aspirar el aire, ¿sí? Esta es la entrada de aire y esta es la salida de aire. Entonces, el aire del ambiente tiene que ingresar a esta cámara de evaluación y lo que va a pasar es que cuando una partícula atraviese el haz de luz, la sombra es evaluada para producir una señal en un sensor. Entonces, la altura de esa señal me va a producir una intensidad que se va a relacionar con el tamaño de partículas, ¿verdad? Obviamente el fabricante tiene que tener partículas certificadas en su tamaño para poder realizar estos ajustes. Esto no lo tenemos que hacer nosotros en campo. Yo les estoy comentando esta información para que entendamos los principios de medición y podamos distinguir la tecnología disponible aquí en México. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a contar la sombra. ¿Cuál es el talón de Aquiles de esta tecnología? Que si yo paso por aquí una partícula y pasan al mismo tiempo dos partículas, la sombra de esta pequeñita de acá queda oculta en la sombra de la partícula más grande y esto es un conteo que ignora partículas. Es como un gato que no caza ratones. ¿Entendemos esa parte? Se me están escapando muchas partículas de medición. Entonces, mi resultado me va a decir, oye, en la mañana tenía 10 partículas o sea, de una micra, ¿verdad? Oye, han pasado 8 horas y nada más tengo 10 partículas todo el santo día. Mi número no cambia jamás, estoy súper perfecto. ¿Sabes qué? Eso no existe. O sea, la perfección no existe. Lo que pasa es un instrumento que no funciona. Imagínate una cancha de fútbol, ¿sí? Donde la portería es del tamaño de córner a córner. Todo esto es para meter gol. Cualquiera puede pisar una piedra y meter gol y ni siquiera hacer un esfuerzo. Necesitarías como 50 defensivos, ¿no? Entonces, esto es lo que le pasa a esta tecnología. ¿Cuánto cuesta esta tecnología? Pues cuando te ofrecen un aparato de hacer aproximadamente 1,700 pesos, ¿verdad? ¿Qué crees que puedes comprar con eso, no? Estas mediciones para determinar la dimensión de una partícula cuentan el tiempo. Si tú tienes una bomba que sube y baja su intensidad cuando se le va la pila, cuando tienes carga completa, oh, está perfecto, el flujo es 2.8 litros por minuto. Y si se le baja la pila, bajamos a 2.5. O sabes que a los 3 meses ya nada más puedes dar 1.8 litros por minuto, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Hace que estas partículas de aquí se vean de otro tamaño. Si se tarda mucho en pasar, va a producir una señal más grande, se va a contar en una dimensión diferente a la que le corresponde. Entonces tienes que controlar el tiempo, la velocidad del flujo, tienes que controlar que la bomba no tenga variaciones, que la intensidad del láser no se caiga cuando hay baja pila. No es nada más un parámetro, ¿verdad? No es nada más que cuenten. O sea, si le sale un número en la pantalla,
felicidades, todos tienen numeritos y pantallas bien bonitas, las podemos enmarcar. El problema es que De su hecho, precisión... Arturo, si me permites un comentario Sí, rápido. ¿Sí? De hecho, esta clase de equipos, de repente nos han llegado aquí al laboratorio y ninguno pasa procedimiento de calibración. Casi siempre dan una diferencia del más o menos 50 al 100% con respecto al estándar. Entonces, los equipos están, pero de que no miden nada. sí, ¿Sí? gracias. Es todo. Gracias, Mark. Excelente comentario. La situación está en que realmente este tipo de instrumentos no pueden ser confiables. Sí, si los puede comprar un estudiante, o sea, ya te imaginarás que es nada más para poder hacer el ensayo de la mecánica de la prueba, pero los resultados no los vas a poder sostener en caso de una auditoría contra un instrumento de otra categoría. La norma menciona esta tecnología. Requiere puntualmente, letra por letra, un instrumento y vamos a ver qué significan estas palabras. Luz, scattering eh, es para, ¿cómo se llama? Significa esparcir. Ahorita lo voy a manejar otra palabra. Es esparcimiento, scattering. Sí, no, scattering es dispersión, ¿sí? Vamos a ver, tiene que ver la luz. Gracias, Marc, porque me hiciste que me acordara la palabra. La dispersión. Árbol es que es aerotransportada, es decir, vamos a decir que flota. Partícula y contar. Esos principios es un contador de partículas suspendidas en el aire por medio de dispersión de luz. Ese es el principio de medición y estas son las iniciales de ese tipo de tecnología. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos una fuente de iluminación que es un láser y aquí tenemos una trampa que es un espejo negro que evita que el láser rebote y produzca destellos adicionales, ¿de acuerdo? Tenemos un espejo en forma cóncava, como parabólico, para que no importa en qué parte del segmento donde están circulando las partículas que entran del ambiente y salen por este lado, me produzcan un destello y aun si van dos empalmadas, podamos tener una, una contabilización de diferentes dimensiones de partículas, no importa si van juntas o empalmadas. Entonces la cantidad de fallos se reduce. Esa es una situación. Entonces, dependiendo de una partícula pequeña, me va a dar un destello, ¿sí? Por ejemplo, aquí esta sería un destello en 1.8 micras, porque esta es la escala en micras, y más o menos estamos haciendo aquí. Aquí estamos contando otro tamaño de partículas, y así cada una de estas crestas en esta gráfica representa una dimensión de partículas. El instrumento lo que va a hacer, va a generar una especie como de cajones y va a contar cada una de las partículas en, en una dimensión correcta y me va a dar la cantidad, el número de cada una de las partículas que van acumulándose en mi medición, ¿sí? Otra cosa que podemos ver es que el contador en este punto observa todas las partículas que están a su izquierda, ¿sí? Entonces mi número de este conteo incluye las partículas más pequeñas sumadas con estas. Hay dos tipos de conteos. Este es el conteo diferencial. Vamos a ponerle una delta griega, ¿sí? Un símbolo de diferencial. Y el conteo sumatorio, en esta partícula son las partículas de más o menos de 1.5 micras y las más pequeñas. En este punto, vamos a suponer que son 3 micras y las más pequeñas incluyendo esas. Entonces, siempre la función de sumatoria en estos equipos es el tamaño de partícula que yo veo y las otras, hacia abajo. ¿Por qué no cuenta hacia arriba? Pues porque aquí se hace la diferencia de 3 y aquí es 4, entonces yo no cuento en esta dirección. La norma me pide aumentar la partícula de mayor tamaño que sea significativa para mi clasificación y las anteriores. Entonces yo puedo ir por la partícula de mayor dimensión para evaluar también las otras. Entonces yo me voy a calificar con mi partícula de mayor dimensión. Entonces a estos instrumentos no se les escapa
tanto, y tienen una cantidad de fallos mínima o al menos está controlada porque la norma, hay una norma que nos da parámetros de calibración y son los parámetros de conteo, ¿sí? ¿Qué se calibran estos sensores? Vean todos estos parámetros. Tenemos que descartar la señal de ruido contra la señal de medición. Se hace una comparativa aquí. Esa es la tasa de ruido contra señal de medición. Estamos midiendo el tamaño de partícula que se define en esta tasa central y esto que estamos viendo en líneas azules es nuestra desviación estándar. Eso se califica para poder declarar que un instrumento está calibrado. Entonces, la dimensión exacta, cada una de estas líneas que vemos, cada de estos picos que se están generando, es una partícula contada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Oye, pasa una partícula, ya me hizo una rayita aquí. Una partícula grande me hace una rayita acá. Entonces, así es como se ve la señal electrónica analizada, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra resolución de medición tiene que ser al menos 2% y en nuestros instrumentos tenemos valores muy alejados de los límites de la norma. Estamos casi en perfección. A la hora de calibrar los instrumentos que nosotros les ofrecemos, estamos tirándole al máximo nivel de exigencia y no completando en el margen de, oye, pasé de panzazo con el valor mínimo y ya puedo calibrarme. No, los instrumentos casi llegan al 100. Digamos, si la calificación de 0 a 100, siendo 100 la máxima, nuestros instrumentos se califican en 95-98% de eficiencia conforme cada parámetro, ¿verdad? Entonces, esta es una tecnología en la que sí puedo confiar para darle cumplimiento a la norma ISO 14644. Las otras que mencioné son solamente para decir lo que no va de lo que sí va. Entonces, con esto ya encontramos. Vamos a analizar ahora dentro de la tecnología aprobada, que es esta de aquí, hay categorías de instrumentación. Todo se divide en grados de fabricación y en familias de productos. Tenemos lo que es la fabricación de los instrumentos que son puro hueso. ¿Qué significa? Que van a tener la construcción mínima para poder satisfacer a la norma. Tienen esta arquitectura. Sus capacidades son mínimas y están así como que tienen el reflector, el detector, el láser, el comparador, el contador y su pantallita, ¿no? Con su procesador. No tienen bomba, no tienen nada. Estos son económicos comparados contra los equipos portátiles o los fijos que traen bomba y todo el sistema completo. Esto es como comprar lo que sí, o sea, vamos a compararnos con esto. Un instrumento de esta categoría que no tiene bomba, que tiene una electrónica suficiente para cumplir con la norma, tiene un propósito específico. Esto cumple con la norma. No se vayan con la impresión de que, este no jala para la norma. Sí funciona para la norma, pero necesitamos proveerla de más componentes que no van incluidos en el paquete con el equipo. Esto es como un chasis para un camión. Oye, yo este camión lo quiero hacer de pasajeros, compro el chasis y me hago mi camión de pasajeros. Oye, yo lo quiero hacer oficina portátil, pues lo hago una oficina portátil, pero yo utilizo la parte útil de la tecnología, yo la compro para formar un instrumento. Entonces, esta es una situación en la que vamos a encontrar algunos equipos que no tienen bomba, no tienen un procesador, no tienen una pantalla, no tienen botones. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo tengo que hacer la ingeniería, instalarlos, porque estos son equipos de monitoreo permanente las 24 horas, ¿sí? Estos equipos van conectados a una PC y estos equipos van a requerir trabajo eléctrico, instalación, que yo compre una bomba y que yo regule el flujo de la bomba. Tengo que tener mangueras y coples, y proveer de cableados, electricidad. Tengo que comprar por separado el software y la forma de registrar. Y si yo también tengo esa habilidad, yo puedo conectar un PLC para que me active o me corrija algunos factores en función de los resultados de la medición, ¿verdad? ¿Qué logro con este tipo de sistemas? Esto, un monitoreo automatizado, multipunto,
funcionar las 24 horas. Lo que te ahorras de instrumento aquí, te lo vas a gastar aquí. ¿Sí? Eso es un monitor. Un monitor, yo quiero un equipo fijo. Ten cuidado cuando quieras un equipo fijo porque tú tienes que estar consciente de que vas a invertir en otras cosas cuando tienes un equipo fijo. Créame, en México hay muchas instalaciones que tienen un equipo fijo y no tienen mucho problema. El problema es cuando lo mandan a calibrar. Ahí es donde va a entrar ahí la situación. ¿Quién te lo calibra? ¿Cómo te lo calibra? ¿En dónde te lo calibra? ¿Y qué, qué tipo de patrones tiene el laboratorio que tú estás confiando, verdad? Entonces, nuevamente, de que se puede trabajar, pero hay que entender qué es la electrónica en los huesos. Vamos a pasar a los equipos que ya están más completos. Comenzamos de lo más básico para saber qué hay ahí en la industria y vámonos a un equipo. Una electrónica estándar va a tener más prestaciones. Va a tener control de flujo o administración del flujo. La energía se va a contabilizar. ¿Ok? Perdón, aquí como que se me descontroló mi. Ok. Entonces tenemos la misma construcción de la arquitectura mínima, que es esta parte, pero tenemos ahora prestaciones. Tenemos teclados, tenemos alarmas, tenemos pantallas numéricas, tenemos salidas de datos, configuraciones remotas, etcétera. Pero aquí todo lo maneja un solo procesador. Es decir, tengo una persona, o es decir, vamos a hacer una comparación. Este tipo de instrumentos, estos son los clásicos, ¿sí? Mencionen las marcas que usted quieran. ¿Cuáles marcas se saben? Bueno, todas esas van a tener esta configuración. Esto es como un hombre orquesta. Tenemos un solo procesador que está haciendo todas estas funciones. Un poquito que se me sature mi sensor o mi procesador. Es como mi celular cuando yo le pongo muchas aplicaciones. ¿Qué le pasa a tu celular si lo saturas de aplicaciones? Se te acaba la memoria, se arrana, se alenta, empiezas a tener otro tipo de problemas. Entonces, cuando tú tienes un equipo con la construcción clásica, ¿quién es esto? Un procesador haciendo el trabajo de todo una cantidad importante de procesos y con uno que se salga del lugar se cambia la precisión del contador de partículas. Sé que esto parece excesivo, pero esto es lo que tenemos ahora como una electrónica superior. Estamos hablando de un equipo de avanzada en el cual se detectaron cuáles son los factores que afectan una medición. Estamos hablando de que yo tengo que vigilar que el flujo del aire que pasa, que trae las partículas del exterior a la cámara de medición, jamás varíe. Estamos también hablando de que yo tengo que tener un reloj que no se retrase, porque como el tiempo que dura la señal de conteo de partículas determina la dimensión de la partícula, pues yo no quiero que mi reloj tenga retrasos o que avance demasiado rápido, porque si no la partícula parece clasificada demasiado grande o demasiado pequeña de una forma equivocada. Entonces evitamos el error. Entonces tenemos un procesador para la medición, que es este. Luego tenemos un procesador que revisa que mi contador de tamaño de partículas no se equivoque. Otro que nunca me falte la energía para que mi láser no se debilite, para que mi bomba no se retrase, para que mi reloj corra siempre a tiempo. Me tiene que durar la batería, ¿sí? La mayor parte de los instrumentos tienen pilas que duran 4 horas. Y estos tipos de electrónica me permite vidas de pila de 10 horas porque administran. Incluso si hay que hacer pruebas de manera, digamos, secuencial, como es una de las opciones de la norma, se puede programar para que si yo tengo que hacer una prueba de 5 minutos cada hora, pues mide 5 minutos y se pone en reposo 45 para no
consumirme la batería en la espera. Entonces, de esa forma, una carga de pilas, yo puedo trabajar 10 horas, 15 horas, sin necesidad de ponerme a recargar, ¿de acuerdo? Tenemos un procesador que va a controlar la batería, es decir, este administra los consumos de energía y este administra y cuenta la vida útil de la pila. Tenemos otro para el procesador del instrumento que me controla nuestra pantalla y todo. Entonces, la mayor parte de los instrumentos fabricados, cuando están midiendo, tú no puedes consultar la memoria. Tú no puedes configurar la siguiente prueba mientras estás haciendo un análisis. Imagínate que tienes que hacer un conteo de partículas que debe durar 20 minutos y te quieres preparar para la siguiente inspección. Entonces, en este tipo de tecnología, tú puedes configurar el parámetro de la siguiente prueba mientras corres la prueba sin desperdiciar tiempos, sin tener tiempos muertos, ¿sí? Tenemos otro puerto para la comunicación. Puede ser inalámbrica, puede ser por método de Ethernet y también tenemos para sensores externos. La norma te pide reportar las condiciones ambientales de tu cuarto limpio, como son la temperatura del aire y la humedad relativa. Entonces, si tú le metes esos sensores a una arquitectura como esta, entre más accesorios le coloques, el desempeño va a ser más complejo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Esto, un especialista en cada uno de los procesos. Meter un sensor para controlar por separado los procesos que afectan la precisión, la correcta dimensión de las partículas y mis controles de memoria que me dan prestaciones adicionales que facilitan mi desempeño como evaluador de un cuarto limpio, yo quiero tener un especialista en cada una de las partes críticas del proceso del instrumento para que yo no tenga que sacrificar precisión cuando me sature de trabajo, ¿verdad? Entonces, esa es una de las situaciones en las que tenemos que tomar decisiones si yo me voy por economía o me voy por alto desempeño. Es decir, cuando tengo la disyuntiva de elegir calidad o precio. ¿Sí? Sabemos lo que existe en el mercado, sabemos que no, los contadores más baratos nada más me van a dar una satisfacción psicológica, pero voy a fracasar en mis inspecciones y tampoco tengo que sentirme culpable de preferir un instrumento que haga las cosas bien. Entonces hay que considerar los costos que te van a provocar los instrumentos cuando ya seas dueño del aparato. Eso es decir, el costo del mantenimiento postventa. Muy bien. Déjame decirte que en Twilight te podemos ofrecer ambos parámetros. ¿Quieres ir por precio sin sacrificar la calidad? Está esta marca que se llama AIRI, la cual cumple con la arquitectura avanzada, es decir, un equipo multiprocesador a un costo razonablemente bajo en comparación. Entonces, la vamos a poder dar una competencia a Lighthouse, a Med1 y a diferentes marcas de contadoras de partículas, es decir, dentro de nuestra categoría. Nosotros en esta categoría de instrumentos estamos apuntando a una clase de ISO 5 al 9, ¿sí? Esas son las categorías de clasificación de aire limpio de ISO 14644 que vemos, que tiene que ser clase 5 o superior, ¿de acuerdo? Este cumple con el requerimiento que es un instrumento contador de partículas en el aire por dispersión de luz. Entonces, es la tecnología correcta, satisface clase 5 o superior y tenemos dos versiones, ¿sí? Mide 3 dimensiones de partícula al mismo tiempo, es decir, que me va a reportar partículas desde 0.3 o 0.5 micras, dependiendo del modelo, y la máxima que va a poder detectar es de 15 micras. Ojo, 15 detectables, pero configurables, solo 10 micras. Entonces, este dato es el umbral
de detección. Partícula de 16 micras ya no la ve el aparato. Y todas las partículas de 15 se cuentan en la de 10 micras. Entonces, nuevamente, ya vimos que la norma me pide contar desde 0.1 micras hasta 5.0 micras. ¿Ok? Este es el estándar ISO. El aparato puede ir más allá, correcto, pero no las necesito, no para esta norma. Entonces, tenemos un aparato que cumple la norma y está preparado para más en caso de alguna otra medición diferente a este estándar de trabajo, ¿ok? Entonces, yo puedo configurar, oye, que mi aparato dice, ya me piden, no sé, en una práctica de pintura me están pidiendo encontrar partículas de 10 micras, ¿sí? Y contarlas de 10 y contarlas de 5. De acuerdo, ya no está en la clasificación de ISO, pero mi industria me lo pide. Entonces yo no me voy a detener porque yo no cumplo con la ISO. Yo puedo adquirir estos instrumentos y configurar manualmente los tamaños de partículas. Oye, yo quiero medir 7 micras. Ah, perfecto, lo configuras manualmente y el aparato no requiere calibración con estas configuraciones que yo hago. ¿Sí? Trae unas configuraciones de fábrica, correcto, pero yo necesito otras diferentes, claro que sí. Solamente que la partícula más pequeña es la que define la calibración y esa no se mueve. Entonces, si yo tengo aquí 3 dimensiones de partículas, la dimensión número 2 y la número 3 son las que yo puedo configurar manualmente. Si yo tengo el modelo que mide 6 dimensiones de partículas, el primero no se configura, pero tengo del 2 hasta el 6 que yo puedo configurar manualmente y ponerle otro número de partícula diferente al que viene de fábrica. Y no tengo que calibrarme para eso porque ya un laboratorio de calibración me hizo la partícula que define la exactitud del equipo. Eso es lo que hacen estos tipos de instrumentos, muy configurables, muy útiles. Si yo voy, por cierto, una de las cosas que carecen estos equipos es que no tienen sensor de temperatura. No viene incluido en su paquete, es un accesorio opcional. Pero si yo no tengo este sensor de temperatura y de humedad para poder completar mi reporte y traer un todo en uno, pues voy a tener que tener un todo en 2 o un todo en 3. Ocuparía un higrómetro. Si gustan conocer una serie de higrómetros que son muy confiables, que dan información vía remota por internet, les invito a que conozcan nuestra línea de medidores de humedad y temperatura remotos que son de la marca Ubibot. Si tienen tiempo de ver esto en nuestra página de internet, por favor considérenlos, porque esto sería un complemento para este tipo de instrumentos que van a tener la mejor tecnología, pero van a tener limitaciones en la cantidad de funciones que trae. Acuérdense que ya tenemos la arquitectura de puro hueso que hace la medición, pero yo le tengo que poner cerebro y tengo que poner bomba y tengo que tener todo lo demás. Luego viene la clásica, que tiene un procesador para todo, y esta tecnología tiene múltiples procesadores, pero la memoria es básica, la cantidad de reportes es solamente una tabulación y pues prácticamente sacrifico esas comodidades, pero yo tengo mi instrumento de alta calidad. Sí, es como tener un Mercedes-Benz el más barato, pero es un Mercedes-Benz, ¿de acuerdo? Entonces yo le tendría que comprar un complemento para poder completar la medición. Tenemos la línea superior, Particle Plus con calidad sobresaliente. Nuevamente son equipos manufacturados en Estados Unidos y estos son, nuevamente, están categorizados por ser de dispersión de luz por medio de conteo de partículas por dispersión de luz. Y estamos hablando que parte es programable. ¿Qué puedo hacer? Yo puedo configurar mi equipo para sacar una medición configurada directamente a la clase ISO que yo necesito. Tenemos ya incorporado en el paquete básico humedad relativa y temperatura del aire. Bien, entonces puedo tener 3 o puedo tener 6 canales de partículas
en la pantalla vistos simultáneamente. Aparte tenemos un modo que se llama medición de tiempo real, que tiene dos utilidades que vamos a exponer en las siguientes láminas. Muy bien. Entonces tenemos, igual que en el otro modelo, 3 dimensiones o 6 dimensiones. El umbral, es decir, el rango de medición va desde media micra hasta 10 micras, ¿sí? Que sería la mínima y la máxima detectables. Sin embargo, configurables yo tengo 10 micras, ¿sí? Así, yo puedo medir partículas grandotas, sí, pero yo puedo ver en la pantalla de mi equipo clasificadas hasta 10 micras nada más. ¿Ok? Este es el modo de medición de tiempo real con el cual no cuenta el modelo económico. El modelo que habíamos visto, el IRI, no tiene esta función y esta es exclusiva del modo de Particle Plus en tiempo real. Esta es una instalación que tuvo muchos problemas porque es un quirófano de un hospital en el cual no podían clasificarse porque les salían contaminación de partículas. Es un quirófano para cirugías de corazón abierto. Entonces no pueden tener descontrol. Entonces ahí estamos viendo cómo en el centro del filtro tienen control de partículas y vean ese pico en esa gráfica. Ese es uno de los modos de medición del instrumento. El instrumento, al llegar a los bordes, a lo que son los empaques y lo que son las molduras de los filtros, había un error dimensional. No es que estuvieran mal puestos, es que las dimensiones no eran compatibles una con la otra. Para poder determinar el grado de falla, este hospital pasó enviando sus pacientes a otros hospitales, rentando un quirófano, inutilizando su propio quirófano. Es decir, por esta fallita que vemos aquí, que es una fisura mínima, que fue indetectable con otro tipo de instrumentos, aquí podemos ver cómo los accesos de esa esclusa y lo que son los bordes de los filtros estaban ingresando partículas del cielo falso hacia el área del quirófano. Esta instalación, y este es un video del fabricante, este es un caso de estudio de ellos, nos habla de 50 millones de dólares en cirugías referidas a un proveedor externo por esta falla. Esta falla, ¿con cuánto creen que lo hubieran reparado si hubieran tenido este instrumento desde un principio? Con este instrumento, con esta función, podemos analizar en nuestras instalaciones los sellos, los filtros, los empaques, la construcción. Aparte de evaluar nuestra clase ISO, tenemos esta prestación adicional. Esta es la tecnología superior en la que podemos tener modo de medición a tiempo real. La mayor parte de los medidores tienen que tener una evaluación terminada para poder graficar y este grafica conforme suceden las cosas lo que es una gráfica de tiempo real. Entonces estamos viendo lo que es la utilidad de tener este tipo de instrumentos trabajando en un cuarto limpio, ya que voy a poder hacer mi clasificación de ISO e incluso mi análisis de fallas en caso de que yo me tope con una situación similar a la que estamos ilustrando. Oye, yo no sé de dónde me estoy contaminando y esto puede ser usado casi como un localizador. Muy bien. ¿Qué hace este instrumento que, bueno, es decir, de cuántos paquetes contamos con este tipo de tecnología? Ya vimos que puedo seleccionar un instrumento de 3 o de 6 dimensiones de partículas para que se cuenten simultáneamente las 3 o las 6. Bien. Bueno, vienen en paquetes aparte por conectividad. Yo tengo el paquete 1 que trae su instrumento, un estuche y trae un cable de USB y yo lo puedo conectar a internet por medio de cable RJ485, creo. Entonces, ahí está. Luego tenemos el paquete 2 que aparte del cable me permite tener conexión Wi-Fi. Y el paquete 3 trae aparte del Wi-Fi una pila de repuesto, un segundo cargador para poder cargar las pilas en el exterior y una impresora térmica que se va a conectar por medio de cable o de Bluetooth. Entonces, estos son los 3 paquetes que ustedes van a encontrar en la ficha técnica publicada en nuestra empresa, en nuestro sitio web. ¿Ok? Entonces, esta es lo que diferencia. Yo puedo elegir si voy por 3 o 6 canales y ya que elijo,
ok, esos 3 canales, ¿cómo quiero hacer mi conectividad? Ahorita vamos a ver un poquito de esto, ¿sí? Esto que estamos viendo ahora, ¿se acuerdan que habíamos definido que el reporte ISO debe de tener los resultados de las evaluaciones en cada una de las ubicaciones dentro de mi cuarto limpio? Este instrumento, el Particle Plus, viene equipado con un sistema operativo que permite realizar un reporte conforme a ISO. En este reporte tengo que seguir los mismos pasos operacionales que describimos al principio de la conferencia. Tengo que definir cuál es el área de mi cuarto limpio, cuál es la categoría de clase ISO que requiero, cuál es la partícula que voy a medir y cuántas locaciones voy a hacer. Y el instrumento va a calcular por mí la cantidad de ubicaciones. Y me voy a hacer mis reportes y vamos a poder llegar a un reporte como este de una configuración muy sencillita. Yo voy a poder hacer mis evaluaciones y generar un reporte que puedo mandar a computadora o imprimir sin tener que hacer mi propio reporte en un formato de Excel. Ya me lo va a bajar en un archivo configurado para cumplir con toda la información que me pide la norma para hacer este dato. Entonces, esta es la forma en que opera. Esto es lo que hace diferente a este equipo Particle Plus del AIRI. El AIRI me va a permitir hacer mi medición con un alto grado de precisión, pero yo tengo que hacer el reporte a partir de los datos que yo obtenga. Voy a bajar una tabulación de Excel y yo lo tengo que configurar conforme a la ISO. Lo que hace Particle Plus por mí es el modo de medición a tiempo real. Ese es un plus. Tiene otro modo de que yo puedo programar el reporte bajo ISO. Es otro plus. ¿Sí? Entonces yo tengo prácticamente un sensor de temperatura, que es otro plus. Esas son las cosas, y además, permítame marcar las diferencias. ¿Sí? La medición directa es en todo, pero esta parte yo puedo programar una rutina, ¿sí? Y hacer un programa semiautomático. Y dimos semiautomático porque yo tengo que determinar con un toque de botón cuándo comenzar la prueba, ¿ok? Tengo reporteo directo a ISO 14644. Tengo el conteo igual que como aquí, solo que adicionalmente, como un plus, la inspección a tiempo real, que es la detección. ¿Se acuerdan como ahorita el video que lo acercaba a una orillita y se hacía una gráfica con un pico? Eso es un extra que yo tengo al elegir Particle Plus. ¿Sí? Y hasta aquí llegan sus prestaciones y aquí le tengo que poner sensor de temperatura y este ya lo trae incorporado y este aquí yo lo tengo que comprar por separado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una tecnología económica contra una tecnología un poquito más costosa, pero aún comparado contra otras marcas en el mercado, que son las clásicas y conocidas por todos, la tecnología dentro de la caja, las prestaciones del instrumento, su nivel de comunicación y reporteo, hacen que nuestro precio sea razonable contra los otros equipos que pueden ser o más caros o más costosos porque comparen por las prestaciones, comparen por los resultados y no nada más por precio. No se vayan por el puro costo, ¿de acuerdo? Los parámetros que tenemos aquí con la calibración, quiero llevarlos al siguiente comentario. Otra de las cosas que pide la norma es que el instrumento esté calibrado. Y en un mundo de normativas, los certificados de calibración pueden ser hechos por diferentes entidades. El fabricante lo puede hacer, un laboratorio también, pero vamos a ver qué tipo de categoría tienen esas certificaciones. Un fabricante está invirtiendo tanto dinero en la manufactura de su equipo patentado que normalmente al proceso de calibración, aunque lo hace perfecto, y entendamos que no estoy tirando tierra a ese tipo de operaciones, simple y sencillamente el laboratorio de calibración de un fabricante no necesariamente está acreditado bajo una norma, ¿sí? Bajo una norma de calibración como es la ISO IEC 17025, porque no son un laboratorio dedicado exclusivamente a calibraciones.
¿de acuerdo? Entonces, ellos se van con su norma ISO. La construcción del equipo tiene que obedecer a esta norma de referencia. Este es un segundo documento que sería muy importante que quienes estén interesados en cuartos limpios entendieran que la norma ISO 21501 en su capítulo cuarto me dice cuáles son los parámetros a calibrar del instrumento, ¿sí? Entonces, aquí está toda la revisión. No lo podemos hacer en campo. Esto no se hace al aire libre. Se necesitan condiciones especiales. Y aquí les quiero mostrar cómo es el sistema de calibración de Twilight. Un sistema de calibración del cual solamente hay aproximadamente 6 a 8 países en todo el planeta que tienen un dispositivo como el de nosotros, autorizados por el fabricante y capacitados por el fabricante. Tenemos un sistema que hace una depuración del aire que respiramos, que es el aire libre, pasa por un sistema de filtración de super alta eficiencia a una calidad de 0 partículas. Si estábamos viendo que una ISO clase 1 me daba permiso de 10 partículas de 0.1 micras, este sistema que tenemos llega al 0 total. Esto no se puede tener en cualquier lado. Aparte tenemos reactivos que están certificados por laboratorio y los tamaños de partículas que tenemos, cada uno tiene un certificado de calibración. Y ahí lo que tenemos es un generador de partículas. Esto no genera aerosoles porque un aerosol contiene líquido, o sea, tiene partículas de moléculas de vapor de agua. Esto es partículas suspendidas en aire seco. Entonces, también es otra tecnología que para la inversión del laboratorio representó cerca de poquito más de $1,000,000, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que eso es un aparato que no se puede comprar en la esquina. Nuestro proceso de calibración fue auditado y encontrado satisfactorio conforme a ISO IEC 17025. Es decir, nosotros calificamos nuestro proceso y fue encontrado acreditable bajo los requerimientos de la norma. La diferencia entre la norma ISO IEC 17025 y la norma ISO es que la calibración en la norma ISO es un capítulo o una fracción de un capítulo. La ISO IEC 17025 son 25 capítulos solamente para calibración. A mí no me interesa la fabricación, no me interesa el control de calidad para producción. A mí la norma ISO 17025 me define cómo debe de ser laboratorio, cómo es la educación de nuestros metrólogos, cómo son los procesos documentados, cómo se manejan los registros. Entonces yo tengo 20 y tantos capítulos solamente para que este dispositivo que ven y nuestro laboratorio les puedan dar un certificado de una categoría internacional. Entonces, si ustedes buscan otro laboratorio aquí, van a tener que salir de México y están limitados a solamente 5 otros países diferentes a México. Entonces, créanme que el costo por calibración de hacer las cosas aquí en México, comparado con otras marcas, es que aquí está el servicio técnico, en Monterrey a su servicio, estamos en México, nos llegan los instrumentos en 2 días, se calibran y se los devolvemos a más tardar semana y media, y no como cuando tienen otras marcas que lo tienen que llevar a la fábrica en Suiza, en Alemania, en Japón, en Estados Unidos, y tienen tiempos de atención de 30 días, 60 días, 90 días, para que ustedes tengan un certificado que no trae un sello de acreditación por una normativa internacional. Simplemente dice el fabricante, ahí está mi logotipo, defiéndete de una auditoría con mi logotipo, ¿verdad? Eso es hasta ahorita la información que yo preparé para esta conferencia. Vamos a hacer un pequeño resumen y vamos a operar el instrumento enfrente de la cámara, un instrumento real aquí en el ambiente de la oficina. Quiero hacer un pequeño resumen de los temas que vimos, ya que no les puse letreros individuales. Lo que aprendimos de la exposición del día de hoy, los resultados de nuestro aprendizaje es, conocemos que industrias necesitan de un cuarto limpio. Esas industrias también conocemos a qué se dedican. ¿Qué parámetros me requiere la normativa para evaluar cuáles tipos de cuartos limpios existen? Que si con flujo direccional o unidireccional, clase 1, 6, 7, 8, 9,
tipos de contadores de partículas, que esto es muy, muy interesante. Usar la herramienta correcta, porque luego que andamos queriendo atornillar algo con una cuchara, un tenedor, cuando tenemos que comprar un desarmador, ¿no? Entonces, vimos también las ventajas y desventajas de cada equipo. No solo entendimos cómo miden los instrumentos, sino que dentro de los instrumentos que sí dan las mediciones, entendimos cuál es la ventaja y desventaja de ser dueño de un aparato de puro hueso, de una tecnología clásica o de una tecnología de avanzada. ¿Sí? Vamos a distinguir qué aparatos serán apropiados de los que no. Sabemos la diferencia entre instrumentos fijos y portátiles y conocimos qué hay dentro de la caja, al menos de manera ilustrada por medio de diapositivas. Y también aprendimos a elegir por precio o por calidad. Y sabemos que podemos ir por precio sin sacrificar calidad con nuestra marca ERI, o podemos ir por calidad y pues invertir un poquito más de dinero, pero llegar a un grado de medición con un control muy grande al ir por nuestra marca Particle Plus. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esta pequeña reflexión que yo dejé aquí, es prácticamente una manera de agradecerles por su atención, dejándoles para revisar este pensamiento, ¿no? Un contador de partículas convencional, clásico, ¿sí? Vamos a hacer evaluaciones y ya está. Yo tengo que estar capacitado para hacer las mediciones porque voy a completar lo que el aparato no hace. Tenemos un aparato avanzado que ya pensó en cumplir la norma y facilitarme el trabajo. Y entonces, ese instrumento me va a permitir avanzar más rápido, aprender en menos tiempo y ejecutar mis mediciones con menos dificultad de paso. Y al terminar mis mediciones, mi tiempo de proceso de la información también va a ser más eficiente. Yo no digo que va a ser menos, pero al menos lo que yo reporte va a ser eficiente y me voy a poder concentrar bien en mi trabajo sin tener que estar ocupado con una cuadrilla de personal para estar haciendo las cosas. Entonces, me hace productivo. Esas son de las cosas que pueden ustedes ganar. A la larga, ¿qué quiero yo? ¿Tener productividad o estar a pasito de tortuga? Esas son cosas que me puedan motivar para tomar una decisión. Y de mi parte, este sería prácticamente la despedida de la presentación del día de hoy en lo que corresponde a la exposición técnica de lo que es la teoría de este curso. Quisiera ver si hay alguna pregunta que me pudieran hacer el favor de presentar en lo que yo hago el acomodo de la cámara para la prueba de tiempo real aquí. ¿Pueden abrir sus micrófonos, por favor? ¿O pueden ir escribiendo las preguntas y Adán me las lees? Arturo, bueno, Sí. no sé si tenga ya la respuesta. José Navarro preguntó si era posible adaptar o medir partículas en líneas de aire comprimido. No, no, porque ahí se incumple una de las reglas. El aire comprimido pasa a una velocidad tremendamente alta. Esa medición queda fuera del alcance de este instrumento. No podemos medir partículas de humedad o de agua en líneas de aire. No podemos medir tolvaneras para determinar si es remolino clase 5 o clase 1, ¿verdad? Porque eso saturaría el sensores taponeando el instrumento. ¿Ok? Ese tipo de mediciones están fuera del alcance porque cuando el aire pasa a una velocidad más rápida, el destello de la partícula, acuérdense, el destello de una partícula que cruza por el láser me va a construir un tamaño de partícula en una gráfica o en una intensidad de altura de picos. El contador de picos define que a un pico X le corresponde una dimensión Y. Si pasa muy rápido, el pico es más pequeño, entonces la partícula se cuenta clasificada en una dimensión equivocada. Si la partícula es muy pequeña, puede aparecer como un cero. Entonces, eso afecta la medición. Muchísimas gracias por la pregunta, José. Espero que mi respuesta te responda. Desafortunadamente, para ese tipo de aplicaciones, no. Línea de aire comprimido es otra disciplina de medición y desafortunadamente, esta tecnología no sirve para contar las partículas en ese punto.
Hay que distinguir también que hay eh, conteo de partículas en, perdón, un segundito, nada más para moverme aquí a la cámara. Hola, hola, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Ingeniero, una pregunta. Dígame. El medidor de partículas utilizado en el quirófano, en el ejemplo que usted dio, pues como usted sabe, o en el ambiente hospitalario existen las famosas infecciones asociadas a la atención en salud, Ajá, que se encuentran desde virus y bacterias, ¿no? sí. El contador de partículas atendería temas de agentes biológicos o únicamente físicos. Ok. O esa es la primera. Y la segunda es que si en temas de acreditación en los unidades hospitalarias públicas y privadas se toma como referencia los registros de estos instrumentos, o bien si solo existe la bitácora de mantenimiento de los filtros de alto volumen. Gracias. Sí, mira, esa es una respuesta que igual yo quisiera tomar en cuenta en mi correo electrónico, porque ese tiene un desarrollo. No es una respuesta de sí, no, pero te puedo decir, la ISO 17025, en lo que es el caso hospitalario quirófano, vamos a ver varias cosas. La dimensión de la partícula puede ser polvo, puede ser célula muerta, puede ser una fibra de la ropa, y ahorita lo vamos a demostrar aquí con un par de fibras. Entonces, la composición de las partículas detectadas por el instrumento no es desglosada en la medición. Entonces, yo no puedo, yo tengo aquí una pantalla y, perdón, necesito ver si puedo trabajar aquí con el con el brillo de la pantalla para que la cámara lo pueda ver. Vean la interfaz de la pantalla táctil, un punto también a favor. Perdón, voy a tener que ponerla un poquito inclinada porque esta pantalla destella n cantidad de veces por segundo y coincide con la cámara. Entonces, de repente no tengo la visibilidad correcta por la limitación de la cámara de la videoconferencia, ¿verdad? A ver. En fin, perdón, necesito hacer que la cámara pueda enfocar en el ángulo correcto. Ándale, ya no me voy a mover. Ok, vamos a utilizar el stylus que viene con el equipo. Ya me moví. Okay. Ahí está. Muy bien. El tamaño detectable por este instrumento, perdón, pero esto va a estar perdiendo el enfoque cada vez que atraviese la mano. Perdón. Aquí. Tenemos partículas. Ahí creo que ahí ya logramos algo, ¿sí? Tenemos partículas de 0.3 micras. Y esa es la detectable. Un virus como el coronavirus tiene 0.1 micra, creo que son 100 nanómetros. ¿Sí? O sea, 100 nanómetros es una décima de micra. Entonces, ese tipo de partículas se cuentan en este canal. El aparato no me puede definir más allá. Se necesitaría un contador de partículas nanométrico para poder ahora sí distinguir, mira, por dimensiones, este es el tamaño de una bacteria, este es el tamaño de un virus y el virus específico tiene esta dimensión. Entonces ocuparíamos un medidor, un contador de partículas que fuera nanométrico y específico para el área de ciencias de la vida, ¿no? Entonces, este equipo no llega hasta ese punto. Recordemos que en mi exposición les comentaba que era un equipo que medía dentro de las categorías 5 a la 9
Y el que tú me estás hablando, ingeniero, puede ser un categoría 1, un categoría 2. Hay que ver exactamente como que cuál es, ya que si esas partículas son menores que una micra, vamos a ver qué tan inferiores al tamaño de una micra son para poderse contabilizar. Y una vez contabilizadas, como esto es en base a pulsos, no se puede distinguir si es un metal pesado, es un polvo, es una partícula de humo y todo. Ahorita me gustaría compartirles un diagrama de una presentación anterior. Perdón, voy a ver si fijando la posición del equipo puedo lograr una lectura más clara de la pantalla. Y perdón, esos son los riesgos de trabajar en vivo, ¿no? Esa es una transmisión a tiempo real, entonces vamos a ver si ahí está a la vista, ¿ok? Y otra vez se desenfoca. A ver si así ya se queda fijo, ¿verdad? Deme la oportunidad de moverle aquí a mi computadora para cambiar pantalla. Y poderles poner otro PowerPoint a la vista, ¿sí? Ja, se me descompuso el mouse justo ahorita. Ahí voy, un segundito y terminamos. Ya descubrí que era lo que me estaba trabando la máquina. Ya estoy casi listo y aquí está la exposición que yo quería poner aquí. Tenemos diferentes. Ok, aquí están dimensiones de partículas, ¿sí? Ese es el tamaño de un SARS-CoV-2 puesto en perspectiva con una bacteria tipo bacilio, con un glóbulo rojo, ¿sí? Contra partículas de 10 micras, ¿verdad? Entonces, nótense cómo algunos elementos biológicos están en ciertos grados de alcance y si yo no tengo la tecnología para detectar estos tipos, no va a ser posible. Y aunque nuestro contador de partículas puede ver partículas muy pequeñas, lo que estamos viendo es que la clasificación de tamaño está limitado por el primer canal de medición. Entonces, con, puesto en contraste contra nuestro contador de partículas, vean cómo mi dimensión de 0.3 está más o menos llevándome hasta esta parte de aquí. Entonces, este tamaño de partículas es detectable, pero ya virus y todo no los puedo contar. Nos pidieron mucho este instrumento ahora que fue las oleadas de la pandemia, porque lo que se quería era demostrar que el uso de un filtro o de un limpiador o de los rayos ultravioleta realmente hacían que ya no hubiera partículas o que desactivaban virus, etcétera, etcétera. Entonces, realmente no es el propósito. Sí es contar la eficiencia de limpieza y que todo el sistema del cuarto limpio, esa es una forma de validar que todo el sistema está dando un resultado. Sin embargo, la clasificación y la distinción de cada partícula no es. ¿Por qué dura una partícula suspendida en el aire? Eso es un movimiento browniano, donde las moléculas del aire chocan contra las partículas y evitan que se proyecten por gravedad hacia el suelo. Eso es lo que hace que una partícula de 0.3 micras o de 0.2 micras tarde hasta 8 horas en caer al suelo. El SARS-CoV con 3 horas, pero hay partículas que tardan 8 horas en caer al suelo. Cada vez que pasa una persona se vuelve a levantar. ¿Por qué? Porque produce corriente de aire con simple caminar cerca de ahí.
Entonces, es por eso, por esta razón que nuestros sistemas de verificación de partículas, que son los que estamos exhibiendo el día de hoy, nos van a ayudar en ese aspecto. Muy bien, estoy llegando casi al límite de la exposición del día de hoy. Les invito, por ejemplo, a ver cómo es que se programa una prueba, ¿ok? El equipo pasa, el aire va a entrar por aquí, que este es un Venturi. Perdón, doctor, gracias por la pregunta. Espero que haber contestado correctamente, pero tengo que seguir con mi programa. Entonces, aquí es un Venturi, tiene un orificio crítico. El flujo que entra por aquí entra a una velocidad constante por medio de mecánica de fluidos. Y acá, ya me moví la cámara otra vez. En fin. Entonces, aquí lo que tengo es una configuración. El icono de correr me corre una prueba. La configuración de mi prueba me aparece en estas columnas. Ah, como quisiera que esto fuera más fácil de enfocar. Bueno, vamos a decir, ¿pueden darme la confianza de lo que estoy platicando, aunque no salga literalmente en la cámara? A ver, al parecer ahí tengo un grado de mejoría. Bien. Entonces yo aquí tengo los parámetros de prueba. Aquí lo que tengo es la capacidad de meter nombres a las ubicaciones del equipo. ¿Sí? Aquí yo le puedo poner nombre. En lugar de que se llamen zona 1, zona 2 o 3. Mire, aquí están. Locación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Yo puedo nombrar campanas de extracción, zonas de trabajo, ¿verdad? Yo le puedo dar nombre a cada una de las ubicaciones y a cada una de las ubicaciones darles una receta y decir que la receta va a ser esta y voy a editar si vamos a tener tiempos o volúmenes adecuados para cada uno de esto. Entonces aquí estamos hablando de medio pie cúbico. La prueba va a ser una prueba de 5 minutos. Aquí está mal configurado porque para cumplir con la norma tengo que tener cuál es la mínima. ¿Alguien se recuerda? Mínima de tiempo y mínima de volumen, ¿ok? Mínima de tiempo son 60 segundos y mínima de volumen, 2 litros. Entonces, por aquí vamos a ver acá, pero podemos configurar y así de esa forma, cuando yo vaya a esta campana, yo voy a tener una prueba configurada asignada a ese espacio. Eso es lo que se llama producir una receta, ¿sí? Si yo quito las recetas, yo puedo ir por configuraciones manuales. Mis configuraciones de aquí son este engrane. Yo puedo hacer, ¿cómo va a ser el muestreo? Va a iniciar con un retraso de 3 segundos. ¿Para qué me sirve el retraso? Por si yo tengo que medir un estado ocupacional vacío, es decir, sin personal, yo puedo medir y que me dé 5 minutos para que yo me salga de la ubicación y el instrumento mida sin personal adentro, incluyéndome a mí. Entonces, luego en mi tiempo de muestreo de 1 minuto, que es la norma, ¿sí? Y la unidad de medición, metros cúbicos o litros, ¿verdad? Entonces, la norma me pide unas unidades, yo se las puedo configurar correctamente. Luego tenemos el tiempo de retención, es decir, cuánto tiempo se va a quedar midiendo una vez que llegue ahí. Y si quiero que corra de manera automática o manual. Entonces, vamos a hacer un automático de 1 minuto y vamos a utilizar esta medición. Entonces vamos a correr esto y con 1 minuto de nuestro tiempo, vamos a ver. Entonces el aire ingresa por la tubería, sale por la espalda del equipo y ahí estamos la medición. Tengo 2 columnas. El diferencial, esto es la dimensión de 3 se cuenta aquí, la de 5 aquí y la de acá. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que cada canal contaba su nominal y las inferiores? Entonces el canal de 0.5 cuenta las partículas de exactamente media micra y las inferiores, que serían las de 0.3. Por eso si yo sumo 19 más 2 me va a dar este número de acá. ¿Sí? Por ejemplo, 22 más 2 me va a dar 24. Entonces, estos dos números me hacen esta sumatoria. Estos dos números, o sea, partículas de 1 micra
o inferiores, me va a contar esta con esta y me va a formar esta. 3 más 1, 4. ¿Ok? O 4 más 1, 5. Y así se va a construir. ¿Qué hay arriba de 1? No hay nada, pues entonces se va a quedar ahí. Entonces, la que se reporta para ISO es el canal de sumatoria. ¿Sí? Entonces, la norma ISO me da a elegir, me puede dar a elegir la partícula más grande necesaria para reportar mi clasificación y entender que eso va a incluir las otras tamaños de partículas. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Bueno, aquí yo ya tengo la memoria, tan sencillo como consultarla, perdón, no sé si se vio. Este icono que está aquí son los registros de la memoria. Ya tengo un registro 1 de 1 y este es el reporte. No es un reporte ISO, todavía no es un reporte ISO. ¿Ok? Ya está. Vamos a hacer otra prueba porque quiero mostrar otro dato. La forma en que voy a contar las partículas. En pies cúbicos. Entonces, esta es la cantidad de partículas por pie cúbico. Ahora le doy clic aquí. ¿Se fijan cómo puedo configurar mientras sucede la prueba? Metros cúbicos, cantidad de partículas por metro cúbico. Conteo de partículas por litro. Por el parámetro establecido del litro, ¿de acuerdo? Entonces, he ahí las situaciones. Oye, yo no quiero ver los diferenciales, nada más los desactivo. Un solo toque. Ah, yo quiero ver diferenciales, yo no quiero ver la sumatoria. Tan sencillo como eso, ¿no? Rápido, la configuración muy intuitiva, la forma de manejo está muy sencillo. Queremos ver dos funciones adicionales. Este es un modelo Particore Plus. ¿Se acuerdan que le dije que tiene dos cosas que no vamos a encontrar en los 80? Que es este icono de aquí, que es el sistema de monitoreo de tiempo real. Vamos a correr otra prueba para que se vea. Entonces yo tengo aquí el equipo y yo tengo una franelita, perdón, esta no. A ver, vamos a poner aquí esto. Veamos la gráfica. La cantidad de partículas de fibra que salen de exponer la tela. Perdón, pero otra vez un problema del enfoque. ¿Sí? Ahí está contando el aire limpio y estoy acercando la tela, como me vieron anteriormente. ¿Sí? Porque la tela desprende demasiadas fibras. Entonces, eso es lo que se ve en la función de tiempo real. Vieron que al segundo que acerco la fibra, se eleva la gráfica dándome picos en las mediciones. El tamaño de la partícula que está censando y su desempeño en función del tiempo. Esto está fuera de la norma ISO y esta es la utilidad de medición para detección de contaminantes, ¿de acuerdo? Me falta ahora configurarme para lo que es un reporte bajo ISO 14644. Veamos que trae normas europeas y otras normas no mencionadas en esta conferencia, pero vamos a enfocarnos en esto porque ya estamos llegando casi al límite de la conferencia. Entonces, veamos aquí. Está clasificada un área de ISO de 9,290 metros cuadrados con una clase 5, clase de flujo unidireccional, estado va a estar operacional, donde se están haciendo 5 ubicaciones con un mínimo de 5 samples. Si yo ingreso esta información aquí, perdón, le voy a decir cómo llegué ahí. En la definición de cuarto, ¿verdad? Aquí es donde se pone, ¿qué tamaño de partícula me interesa? Tal, la configuro. Estas son las partículas que dice la tabla A1 de la norma. Para esta clase ISO número 5, esta es la cantidad de estas son las partículas permisibles. En este caso, en el análisis están revisando punto 3 y punto 5 de micra. El área se metió en metros cuadrados, 9,290. El estado de operativo del cuarto es operacional con toda la gente y con toda la maquinaria. En reposo es solo con la maquinaria sin gente y cómo se construyó antes de que se instale la maquinaria y antes de que ingrese el personal.
Entonces, esto es vacío recién construido y aquí estoy evaluando sistema de filtro sin instalaciones. Instalación sin gente, instalación más gente. Tipo de flujo unidireccional o no unidireccional. Entonces, conforme a estas configuraciones que se ingresaron manualmente, yo voy a tener que hacer una evaluación de esta cantidad de metros cúbicos, ¿sí? Para la de 30, para la de punto 3 y para la de punto 5. Entonces vamos a, se configura, el equipo se tiene que configurar con estos parámetros. Yo ingreso este volumen de manera manual y me va a dar un tiempo y ya puedo correr mi reporte. Cuando yo genero un reporte, y perdón que ya tenga esta información lista y no la ejecute, pero es por cuestiones de tiempo, yo tengo que elegir el reporte de que a partir de qué fecha y a qué hora y terminando a esta fecha y a tal hora para poder generar mi reporte. Entonces, vamos a poner que la fecha de terminación es el día de hoy. Estamos a ver, permítame nada más ver el formato de fecha. 10/28, 2021 a las 15. Voy a poner una hora de futuro y me genera un reporte. Bueno, ahorita no hemos hecho de información. Después de que configuro estas cosas, yo tengo que irme a hacer mis mediciones y de esta forma vamos a hacer. Como el reporte ISO me pide una prueba de una clase 5, me va a pedir una prueba de 5 horas por el volumen que corresponde a ese tipo de clasificación. Esa clasificación se va a lograr con 5 horas de reporte, ¿verdad? Entonces, por eso no recomendamos ir a clases menores de 5, porque me va a requerir 8 horas, 10 horas, 20 horas, y esto se tiene que realizar mientras el cuarto está operacional en un turno. Entonces ya por la capacidad de la bomba, estamos abarcando solamente hasta una clase 5. Entonces con esta pequeña práctica, y perdón que sea escueto, es decir, que la haga recortada, es porque ya estamos al final de la exposición. Yo quisiera agradecerles por su atención y si gustan platicar ya de casos particulares, pueden por favor escribirnos, les vamos a asignar una cita y le podemos dar una videoconferencia 1 a 1 para que cada quien pueda tener la resolución de sus preguntas, ¿verdad? Ya que por cuestiones de tiempo el día de hoy, pues estamos alcanzando los límites. Agradecemos su estancia durante toda la participación y pues yo estoy a su disposición para cualquier consulta, ya sea por correo electrónico. Déjenme ver si hay una pregunta más. El evento sí se está grabando y ya está. Pues muchísimas gracias por sus comentarios. A Fernanda González, podemos platicar de esto, pero tendríamos que hacer un curso de 2 días, ¿no? Entonces vamos a hacerlo en 2 horas y vamos a tratar de tomar las cosas aquí. Entonces, nuestra intención es ser éticos, recomendarles los instrumentos adecuados para la prueba, darles a elegir por economía o por calidad y tratar de compartirles lo que sabemos. Nuestra operación es comercializar los instrumentos. No somos un cuarto limpio compartiendo experiencias con más cuartos limpios, pero tratamos de entendernos y ponernos empáticos, es decir, ponernos en su lugar y tratar de entender el instrumento para que a la hora que ustedes adquieran nuestros equipos, ustedes tengan el desempeño más rápido y la productividad a corto plazo. Les agradecemos por su atención y yo me despido. Soy su servidor Arturo Escobedo y me encuentran aquí en Twilight, en el correo asesoría@twilight.mx. Y Benjamín, no sé si puedas tener una palabra de despedida. Yo agradezco por mi parte, pues que todos se hayan quedado hasta el final. Artur, tú puedes ya dar la salida, así que cuando tú gustes y mandes. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Nuevamente, no podemos terminar de agradecerles por elegirnos como proveedor, por buscarnos para adquirir conocimiento y nosotros estamos muy, muy de la mano de compartir pues divulgaciones científicas. Sabemos que tenemos por aquí la provisión y yo les agradezco un chorro de, perdón por usar ya términos tan comunes, pero
Gracias por su estancia y pues buena tarde para todos. Si quieren información, por favor pídenla al correo de ventas@twilight.mx. Información sobre calibración. Las calibraciones son multimarca y vamos a depender del tipo de instrumento porque ya vimos que hay tecnologías y se tienen que definir cada una para poderles confirmar su calibración, ya que algunas marcas de repente no nos permiten conocer sus procedimientos o nuestros patrones no acomodan para sus construcciones o sus tecnologías. Entonces, yo les agradezco mucho la atención al presente y pues nos despedimos. Es la 1:01. Tengan muy buen provecho, es hora de la comida. Muy buena tarde a todos. Gracias igualmente, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias a todos.